Hoy veremos el tema de la interacción con el antígeno. Es un tema bastante teórico, pero van a notar que tiene bastante utilidad. No sé cómo habrá sido para los que tengan que dar rezagados, si han podido ya programar y todas estas cosas. Bueno, con paciencia. Después de eso ya se subirán todas las calificaciones al sistema, pero ya han podido verlas directamente en los archivos de Excel. Bien, en esta diapositiva podemos ver una molécula, ¿no? En este caso, la molécula que estamos viendo en gris, ¿no? Es el receptor humano de estrógenos 2. Es uno de los receptores que se encuentra en los tumores, ¿no? De cáncer de mama que son sensibles a estrógenos. En estos casos, se ha visto que dar antiestrógenos y cosas así puede ayudar a disminuir la recaída de este tipo de cáncer. Así que se han hecho anticuerpos en contra de este receptor de estrógenos y en este caso podemos encontrarnos con uno, ¿no? El pertuzumab, ¿no? En este caso simplemente estamos viendo la FAB del pertuzumab. Podemos ver cómo ambas moléculas se encuentran encajadas en la parte superior, ¿no? Una está apoyada sobre la otra, y en la parte inferior podemos ver ambas moléculas separadas, mostrándonos una huella de color. En rojo, la huella del anticuerpo sobre el receptor de estrógeno, y en amarillo, la huella del receptor de estrógeno sobre el anticuerpo. Podemos observar cómo existe un encaje bastante bueno, teniendo la mayor parte de la superficie que está en contacto entre ambas moléculas realmente en contacto estrecho, ¿no? Es decir, que el anticuerpo es básicamente un molde de la molécula contra la cual está dirigido, ¿no? Un molde. Entonces, como se dan cuenta, las moléculas son todo menos superficies lisas, perfectamente regulares, sino que tienen numerosos detalles. Y es esto lo que permite la especificidad de las moléculas de anticuerpo. El hecho de que justamente cada antígeno tenga pues una superficie única, distintiva, como una huella digital, que permite que se formen anticuerpos que son específicos en contra de esto y no que estos anticuerpos se puedan unir indiscriminadamente a otras moléculas. En esta diapositiva podemos ver estas huellas que dejan las moléculas de anticuerpo sobre el antígeno.
No, naturalmente, ¿no? Cuando ocurre la interacción no se produce ningún cambio visible, pero lo que estamos viendo aquí es la zona de unión que tiene el antígeno con un anticuerpo. Pueden ver que la mayor parte de estas se encuentran más o menos ajustadas al tamaño de estos cuadrados negros que se encuentran inscritos dentro del área de cada una de estas sombras rojas. Este cuadrado negro representa un área de un cuadrado de 2.5 nanómetros de lado, que básicamente es el tamaño de, de la FAB, ¿no? De la zona de la región FAB en contacto con estos antígenos. Ahora que ya han visto esto, ¿no? Que pues, evidentemente la región que tiene contacto de un antígeno con el anticuerpo tiene el tamaño de la zona del anticuerpo que tiene contacto con el antígeno, ¿no? Bueno, es lógico. Ahora ya van a saber que a esta zona, ¿no? A esta región del antígeno que tiene contacto con el anticuerpo, ¿no? Que tiene un tamaño además definido, se le llama determinante antigénico o epítopo. Así que el determinante antigénico o epítopo no es otra cosa que la región del antígeno contra la cual está dirigida el anticuerpo, ¿no? Así que los anticuerpos no están dirigidos indiscriminadamente contra cualquier región que tenga el antígeno, sino que las moléculas de anticuerpo, ¿no? Ya se van a ir dando cuenta por qué, están dirigidas específicamente sobre ciertas regiones que cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, que sean convexas. Es difícil que se pueda hacer un anticuerpo que sea más bien el convexo y que el epítopo sea un hueco, ¿no? Es difícil que esto pueda pasar. Como veremos más adelante, nuestras células inmunológicas tienen tolerancia hacia las moléculas propias. Así que es difícil que se genere un anticuerpo en contra de la región de un antígeno que sea idéntica o demasiado parecida a una molécula propia, ¿no? Tiene que haber alguna diferencia. Así entonces, bien, si se les queda la curiosidad, el epítopo, ¿no? El epítopo está unido al anticuerpo y esa región, la región determinante de complementariedad del anticuerpo, que es lo que se va a unir al epítopo, también se conoce como parátopo, ¿no? Entonces, el epítopo está unido al parátopo. Podrán ver que el epítopo solamente ocupa una cierta fracción del tamaño del antígeno. Entonces puede ocurrir que un mismo antígeno tenga varios epítopos. En la mayor parte de moléculas que generan respuestas inmunológicas, ¿no? De estas moléculas de proteínas,
nos encontramos con que se tiene de 3 a 10 epítopos distintos por cada molécula. ¿Qué significa esto? Bueno, por definición, significa que una molécula, un antígeno, tiene la capacidad de unirse simultáneamente a una determinada cantidad de distintos anticuerpos monoclonales. Entonces, puedo hacer que haya, por ejemplo, 3 distintos anticuerpos monoclonales que se unan a 3 distintos epítopos que no sean solapantes dentro de una misma molécula, ¿no? Eso tiene mucha utilidad en las pruebas de diagnóstico. Aquí podemos ver el esquema de una proteína, ¿no? En este caso, pues está mostrando, creo que una molécula de mioglobina. Y bueno, ¿qué observamos en esta molécula? Lo primero, pues que tiene una estructura tridimensional, ¿no? Y podemos ver los distintos residuos de aminoácidos. Así que vamos a distinguir unos epítopos, como el caso de estos residuos de aminoácido del 18 al 22, ¿no? En estos puntitos verdes, ¿no? Esto podría ser un epítopo, ¿no? Situado en esa acoradura, ¿no? Se puede hacer un anticuerpo en contra de ese epítopo, que como pueden ver, todos los componentes del epítopo se encuentran en línea. A esto se le llama un epítopo lineal. ¿Y qué pasa con un epítopo lineal? Pasa que si desnaturalizo esta proteína, si digiero esta proteína, muy probablemente los aminoácidos que forman parte de este epítopo permanezcan juntos, conservando la misma forma. Entonces, este epítopo será reconocido por el anticuerpo aun cuando la proteína haya sido desnaturalizada. Pero normalmente no pasa esto. Típicamente, debido a la estructura tridimensional de las proteínas, nos vamos a encontrar con la situación de los puntitos negros o de los puntitos rojos, donde tenemos un epítopo que forma un molde de la estructura tridimensional de esta proteína, que no están sobre residuos de aminoácido contiguos, ¿no? Más notorio en el caso del epítopo de los puntos negros, tenemos un epítopo formado aquí en parte por los residuos de aminoácido 34, 53 y 113, ¿no? Que se encuentran muy lejos en la secuencia de aminoácidos, ¿no? Muy lejos en la estructura primaria, aunque se encuentren a través de los pliegues cerca dentro de la estructura secundaria o terciaria de la molécula de proteína. Muy bien. ¿Y qué con esto? Que si yo tengo un anticuerpo dirigido en contra de esto, ¿no? En contra de ese epítopo, ¿no? Ese epítopo de los puntos negros. Y desnaturalizo esta proteína, ¿no? La someto al calor, por ejemplo, muy probablemente esta estructura tridimensional se pierda.
La estructura primaria, ¿no? La secuencia de aminoácidos va a continuar siendo la misma. Sin embargo, un anticuerpo dirigido contra esta molécula ya no lo va a reconocer más. Entonces, en esta circunstancia, esta molécula ya sería invisible al sistema inmunológico, sería invisible a esos anticuerpos por el solo hecho de haber sido pasada por ácido, de haber sido sometida a temperaturas elevadas o cualquier otro factor que sea capaz de desnaturalizar esta molécula de proteína. Este fenómeno ocurre, ¿no?, dentro de lo clínico, por ejemplo, con algunas alergias. Hay personas que tienen alergia a ciertos productos crudos, ¿no? Súper clásico, aunque no tan frecuente en nuestro medio, en las personas alérgicas al maní o a los camarones. Típicamente, mientras más cocido esté el producto, menos reacción alérgica tienen, y cuando hay contacto con el producto crudo es donde más reacción alérgica suele haber. Pero si las respuestas han sido hechas en contra de un epítopo lineal, vamos a encontrarnos que este epítopo lineal va a seguir conservado, aun cuando la proteína esté desnaturalizada. Así entonces, por ejemplo, si yo soy el diseñador de una vacuna y yo voy a utilizar una vacuna recombinante, ¿no?, donde simplemente voy a tener el gen, como es el caso de las vacunas de Moderna, de Pfizer, ¿no?, sin el resto de la maquinaria que pueda ser necesaria, o sea, sin el resto de proteínas también, podría ocurrir que la proteína que genere, ¿no? Podría ser que genere una proteína incompleta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, voy a tener la secuencia primaria, pero tal vez la interacción con las otras moléculas del virus le permitía tener la estructura tridimensional. Así que podría ocurrir que el pliegue que tienen las proteínas no sea el mismo, ¿no? Entonces tengo que asegurarme que cuando hago este proceso, el pliegue generado por las proteínas y los anticuerpos que eran dirigidos en contra de esta proteína correspondan a los que se presentaban naturalmente, ¿no? Esto, pues, ahora se hace sobre todo con simulaciones informáticas y, bueno, también a través de distintos estudios que creo que no vamos a tener ocasión de mirarlos, un poco arduo y no los van a hacer ustedes prácticamente nunca. Así que simplemente para que quede constancia, ¿no?, hay pruebas tipo la resonancia del plasmón de superficie y cosas así que permiten ver cómo es el acoplamiento entre las moléculas del anticuerpo y del antígeno, y de esta manera determinar si es que existe una unión similar a los anticuerpos generados contra una vacuna que los anticuerpos generados a través de la infección con el virus natural. O mismamente, tengo una vacuna de virus muerto, ¿no?, como las vacunas chinas. He matado al virus. Para poder matar, para poder desactivar al virus, justamente lo he tenido que pasar por condiciones desnaturalizantes, ¿no? En este caso, pues, por un ácido. Bien, tengo que asegurarme de que aunque he pasado al virus por el ácido, esto permita que los mismos anticuerpos producidos normalmente contra el virus cuando estaba vivo sigan reconociendo al virus desnaturalizado. Porque si no, voy a tener una vacuna que efectivamente va a ser capaz de permitir producir anticuerpos contra el virus muerto, pero no necesariamente estos anticuerpos van a poder reconocer al virus vivo, debido a las diferencias de la estructura tridimensional de la proteína.
Fíjense cómo se pudo complicar algo tan sencillo como esta definición del epítopo, ¿no? El epítopo. Vamos a ver también más definiciones de los epítopos, ¿no? Que es justamente algo que determina em, cuál es la parte que me interesa de una proteína, ¿no? Si es que la proteína, por ejemplo, se une a un receptor celular, a mí me interesa que se produzca anticuerpos que se unan en contra de esa región de la proteína, porque podría ocurrir, como si tengo varios epítopos, que yo tenga un anticuerpo que se une contra una región de la proteína y a pesar de eso la proteína siga pudiéndose unir al receptor celular, con lo cual tengo un anticuerpo que no es neutralizante, ¿no? Tengo un anticuerpo que sí va a permitir que haya opsonización, que la fagocitosis, que el complemento, etcétera, pero hasta que todo esto pase, de todas formas, ya podría permitir, por ejemplo, que el virus ingrese dentro de una célula. Así que esto es para pensar. Entonces, bueno, aquí les estamos dando la estructura de un anticuerpo unido a un péptido que es un epítopo lineal, ¿no? En este caso, este es un anticuerpo monoclonal. Esto es un poco ya datos extra, ¿no? Este anticuerpo 4E10 neutraliza el virus de la inmunodeficiencia humana a través de la unión al epítopo de la proteína GP41 de la superficie del virus. Entonces, este anticuerpo se une a los péptidos que contienen una secuencia de aminoácidos, ¿no? Bueno, NWFDIT, que van a, si lo buscan, ¿no? Es una abreviatura que se hace de los distintos aminoácidos usando una única letra. Entonces, una cosa que se puede hacer es que si yo añado este péptido, ¿no? Si yo añado este péptido, ¿no? Que es un péptido de simplemente 6 aminoácidos, este péptido va a tener la capacidad de unirse a esta molécula de anticuerpo, inhibiendo así su capacidad de unirse a la misma proteína GP41 del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces voy a hacer una competencia directa, ¿no? Entonces, esto es otra cosa que ocurre con la interacción de antígeno-anticuerpo, ¿no? Puede haber mimetismo molecular y que entonces el anticuerpo se una a otras cosas, cosa que también puede tener ciertas utilidades. Bien, aquí podemos ver que la molécula de anticuerpo sí puede cambiar de cierto modo cuando interactúa con el antígeno. Nótese en este caso la posición que tiene en color rojo esta molécula de triptófano dentro de la estructura del anticuerpo. En este caso, esto es un anticuerpo dirigido en contra de la progesterona, ¿no? La progesterona es una molécula hidrofóbica y cuando el anticuerpo interactúa con la progesterona, al ser hidrofóbica, lo que hace es que bueno, desplaza las moléculas de agua de este hueco y este desplazamiento permite que esta molécula de triptófano, que originalmente impediría que la molécula azul de progesterona que vemos al lado derecho pueda meterse al bolsillo, ahora sí se meta a este bolsillo al haberse desplazado esta molécula de triptófano. Así que cuando se hace la simulación de cuál va a ser la forma de cómo tendría que ser la molécula de anticuerpo para unirse a determinado antígeno, tenemos que considerar este detalle, que muchas veces por las cargas electrostáticas, por la posibilidad de formar puentes de hidrógeno, entre otros factores, puede ocurrir
un cambio conformacional en la molécula del antígeno o en la molécula del anticuerpo y sea esto lo que permita la unión, ¿no? O sea, no, si tuviéramos un rompecabezas, ¿no? No habríamos pensado que la molécula azul pudiera encajar directamente en este hueco, ¿no? Porque había una esquina que estaba sobrando, pero en este caso, cuando se acerca, sí, encajan, ¿no? Porque las moléculas de los anticuerpos y también los antígenos tienen cierto grado de elasticidad. Bien, aquí otro concepto. A este ratón, en la izquierda, se le ha inyectado este M-aminobenceno, ¿no? En este caso, pues, un sulfonato de M-aminobenceno. Es una molécula muy pequeñita. Resultado, no se produce anticuerpo. Pero, ¿qué pasa si esta molécula, ¿no? Pueden ver que a través del grupo amino de este aminobenceno se ha conjugado, ¿no? Hay una unión covalente de esta molécula con la ovalbúmina. Entonces ahora tengo una ovalbúmina conjugada a este aminobenceno. ¿Qué voy a tener ahora? Que si inyecto al ratón con esto, voy a tener anticuerpos contra la ovalbúmina, cosa que es natural, ¿no? Porque la ovalbúmina no es una molécula propia en un mamífero, pero también voy a producir anticuerpos que específicamente reconocen al epítopo donde se encuentra esta molécula, el apteno. Entonces, estos anticuerpos antiapteno sí van a ser capaces de poder unirse específicamente al apteno, incluso suelto, ¿no? Sin estar conjugado. Así que acabamos de ver qué es un apteno. Un apteno es una molécula típicamente de bajo peso molecular, que es incapaz por sí misma de generar una respuesta inmunológica. Nótese que para que haya una respuesta inmunológica, bueno, eso lo repasaremos también más adelante, es necesario que haya una presentación de antígeno a un linfocito TCD4 y que esta presentación de antígeno permita que la célula que le presentó, un linfocito B, produzca una forma soluble, una forma secretada de la molécula de inmunoglobulina que tenía en su superficie. Así que aún en el caso de que yo tenga un linfocito B que tenga una inmunoglobulina de superficie que se una correctamente al apteno, el linfocito B no tiene cómo presentar el apteno porque el apteno no es una proteína. No tiene cómo presentárselo al linfocito T, no tiene cómo encajar esta molécula en el complejo mayor de histocompatibilidad y todo esto. Con lo cual, aunque la molécula es antigénica, ¿no? Antigénico significa que se puede hacer anticuerpos en contra de ella, no es inmunogénica, es decir, no es capaz de despertar una respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, detalles, ¿no? ¿Qué es antigénico? ¿Qué es inmunogénico? Pero, si yo acoplo esta molécula de apteno, nótese, ¿no? Apteno viene de haptou, ¿no? Que significa tocar en griego. Si el apteno se une a una molécula de anticuerpo, o digo, a una molécula de proteína cualquiera, se va a poder generar anticuerpos. ¿Por qué? Porque cuando la célula B presente antígeno, va a poder presentar, ¿no? Todo un trozo de péptido de la ovalbúmina con, ¿no? Su apteno pegado. Así que las moléculas
dirigidas en contra de esta región de la ovalbúmina con el apteno, generalmente van a ser capaces también de poder reconocer al apteno solo, ¿no? Ya que el apteno puede ser parte importante, ¿no? Puede ser una fracción importante de toda la molécula que fue presentada al linfocito T. Así que en este caso, la molécula de apteno se une a una proteína, la cual se va a llamar transportador. Ah, ya. ¿Y de qué les sirve saber esto? Bueno, básicamente, donde más van a ver esto de los aptenos es en las alergias. ¿Cómo es posible que alguien pueda tenerle, por ejemplo, alergia al níquel? ¿No? Es una alergia bastante frecuente, sobre todo en mujeres, ¿no? Que son estas mujeres que le hacen alergia a las joyas de fantasía, ¿no? Esas que parecen bañadas en oro, que son más bien níquel. Hasta pueden ver en los catálogos de las joyas, ¿no? En un catálogo de bisutería, ¿no? Que tiene sin níquel, ¿no? ¿Por qué? Porque el níquel ocasiona muchas reacciones. Pero ¿cómo se puede producir anticuerpos contra un átomo? No, es que no se producen anticuerpos contra el átomo y ahí viene el problema. Lo que pasa es que con el sudor, por ejemplo, se pueden formar iones de níquel, ¿no? Y estos iones de níquel, algunos iones, se pueden desprender del metal y unirse a las proteínas propias de la piel, por ejemplo, a la queratina, ¿no? Entonces tenemos una queratina niquelada, ¿no? Tenemos una queratina que tiene un ion de níquel encima. Si el individuo, fundamentalmente por su genética, tiene la capacidad de presentar, ¿no? Cuando es bien, si cuando el individuo presenta el antígeno, que esto está determinado por su HLA, precisamente es un individuo que presenta el péptido de la queratina, a donde se ha unido el ion de níquel, pues adivinen qué, va a presentar una molécula de queratina con un átomo de níquel que está modificando la estructura de esta queratina. Así que voy a poder seleccionar células que son capaces de reaccionar en frente de esta queratina niquelada. En este caso, ¿no? Como estamos hablando de la epidermis, lo que más va a importar no son los anticuerpos, porque ya saben que la epidermis no es vascularizada, sino la presencia de linfocitos T citotóxicos que van a poder migrar al tejido. Así, en el momento en que yo tengo un linfocito T citotóxico que reconoce a los átomos de níquel en la queratina, este linfocito T va a ocasionar la apoptosis de todas las células que presenten níquel en su superficie, con lo cual, ¿no? Va a ocurrir pues, una destrucción de numerosas células, similar a lo que ocurre con una infección viral, como un herpes, por ejemplo, incluso similar a lo que pasa con una quemadura. En consecuencia, ya ven lo que pasa, ¿no? Se genera un rechazo a estas piezas de níquel y aún dejando de colocarse ese pendiente, dejando de colocarse ese anillo que contenía níquel,
la piel queda lastimada y se puede tardar hasta un par de meses en tener una restitución completa de la piel, porque mientras siga habiendo moléculas de queratina que contengan el níquel en su superficie, van a seguir siendo estas células destruidas por los linfocitos T citotóxicos, ¿no? A ese tipo de reacción se le conoce como hipersensibilidad mediada por células o retardada. Así, otras moléculas pequeñas, ¿no? Las moléculas de fragancias, ¿no? Conservantes, moléculas pequeñitas, en muchos casos, ¿no? Por distintos factores, ¿no? Por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioleta del sol, ¿no? Ya saben que los rayos ultravioleta son energéticos, son capaces de permitir que exista una unión fotoquímica, ¿no? Es una reacción química entre distintas moléculas, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de fragancias, por ejemplo, con las proteínas de la piel, ¿no? Entonces, en este caso se habla de que, por ejemplo, las fragancias cítricas, ¿no? El citronelol, estas cosas, son fotosensibilizantes, ¿no? Entonces, en algunos individuos, ¿no? Las esencias de lima, esencias de bergamota, estas cosas, pueden provocar alergias cutáneas que pueden no ocurrir sin la exposición a la luz del sol, ¿no? Son cosas interesantes, ¿no? Las van a ir comprendiendo mejor mientras sigamos avanzando la materia. Aquí les muestra una molécula de lisozima de huevo de gallina, es la molécula del medio, y en este caso se está mostrando que hay tres distintas moléculas de anticuerpos monoclonales, ¿no? Tres anticuerpos que son capaces de unirse simultáneamente a esta misma molécula de lisozima, ¿no? Entonces, eso está mostrando que esta molécula de lisozima de huevo de gallina tiene al menos tres epítopos. Imagínense que de forma natural esta molécula se une cuando se encuentra in vivo, ¿no? Digamos que se une a un anticuerpo, ¿no? ¿No? Se une a un anticuerpo. Pero yo quiero demostrar la presencia de esta proteína a través de un test de ELISA, por ejemplo. ¿Qué pasa si el test de ELISA contiene un anticuerpo que reconoce exactamente el mismo epítopo que está siendo unido al anticuerpo en la muestra que he obtenido? Pues que prácticamente no se va a unir a nada, ¿no? O sea, ese epítopo está ocupado, no va a ser reconocido por el anticuerpo. Resultado, test negativo. Así que bueno, si ya han tenido la ocasión de que sus familiares y amigos les muestren un montón de tests de ELISA de personas que ya han pasado el coronavirus, ¿no? Y que les han salido resultados totalmente negativos, aquí ya tienen una posible explicación. Ya saben que los anticuerpos que va a producir un individuo en contra de cada distinto antígeno dependen sobre todo de el HLA del individuo, ¿no? De cuáles son sus moléculas de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque diversidad de anticuerpos, ¿no? A través de esta generación aleatoria. Eso lo tenemos todos. Pero ¿cuáles antígenos van a ser presentados para que se pueda producir los anticuerpos? Eso ya es otra cosa. Eso depende justamente de lo que recibí de mis padres. Entonces, incluso pueden ocurrir cosas, ¿no? Cosas
de este tipo. La diversidad genética en cada lugar del mundo es distinta, ¿no? Eso se darán cuenta, ¿no? Quizás no sea muy útil vender zapatos talla 45 en China, ¿no? Es poca gente que tiene pies tan grandes allí. Tal vez no sea muy útil vender bloqueadores solares 50 más en África, ¿no? Todos tenemos rasgos distintos. Y bueno, ¿qué pasa con las vacunas? Ocurre, por ejemplo, que en las poblaciones latinoamericanas, la eficacia que tiene la vacuna contra la hepatitis B es menor que en otras partes del mundo. ¿Por qué? Por la genética. Cuando yo hago una vacuna, yo ensayo la vacuna en un grupo de individuos, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Se hizo la prueba de la vacuna y se vacunó a 10.000 chinos con la vacuna del coronavirus por un lado y se vacunó a 10.000 alemanes y su descendencia con la vacuna de Pfizer por el otro. Bien, ¿no? Y se obtuvo en ese momento, ¿no? En esa población al azar, de la cual pues yo no he determinado cuál es su HLA, pero más o menos pues existe similitud entre individuos dentro de una misma región, ¿no? Que la vacuna, pues la una y la otra tienen buena efectividad y las vendo. Yo ya les pregunto, ¿ustedes creen que el HLA de un chino, ¿no? Que permitió el reconocimiento de los antígenos de esa vacuna en concreto, o el HLA de un alemán, ¿no? ¿No? Que reconoció los antígenos de esa vacuna en concreto, son muy similares a las de un híbrido entre aymara y español o un híbrido entre guaraní y portugués. Ya se dan cuenta que no, ¿no? Es distinto. Así que es muy probable que las vacunas que han sido probadas, sobre todo en razas muy homogéneas, tengan riesgo de no tener una efectividad adecuada dentro del contexto de otra región, ¿no? Por las diferencias raciales que pueda haber en el HLA. O sea que, no sé, hacen pruebas de vacunas en Estados Unidos, ¿no? Ya saben que Estados Unidos básicamente tiene dos poblaciones predominantes para hacer las pruebas. Tienen una población eurodescendiente y tienen una población que llaman afroamericana, que básicamente son mestizos entre negro y europeo. Fin de la lista, ¿no? Los latinos no se suelen sentir discriminados de no participar en estas cosas. De hecho, muchos latinos no son muy diferentes que los blancos. Así que me pregunto en qué medida una vacuna hecha, ¿no? A la medida de satisfacer la producción de anticuerpos en personas como Obama, ¿no? Alguien que es mestizo entre blanco y negro, ¿no? Un mulato normal, tenga esto realmente representatividad para poder vacunar a una persona del alto. Así que esta es la razón por la cual en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? En Latinoamérica, existe una menor respuesta a las vacunas desarrolladas, sobre todo en Europa. Miren qué cosas. Esto obviamente no es algo general, ¿no? Pero hay muchos casos concretos de esto. Y podría ser que justamente en el mundo real, la eficacia que tienen muchas de las vacunas difiera
¿no? De lo que dice el fabricante por el sustrato genético donde estamos trabajando. Puede haber péptidos que sí sean reconocidos por la mayor parte de la humanidad, pero puede haber péptidos que justamente son fácilmente presentados por las personas con ciertos HLA y no por otros. Listo, ya está, ¿no? O sea, no puede haber una vacuna universal para todo el mundo, toditos por igual, porque resulta que la presentación del antígeno de cada hijo nacido de mujer es distinta por la gracia del creador. Y ya está. Así que ya estoy cultivando ahí su mente con más inquietudes. Bien, hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Doc, pero no, ¿usted no dijo alguna vez que mientras más variada sea esa raza, mientras más cruce genético haya, va a tener más chance a tener ciertos anticuerpos contra ciertas enfermedades, por ejemplo, o antígenos específicos? Claro, efectivamente, eso es correcto. Pero aquí estamos hablando de que si yo he probado una vacuna en una raza aria pura, ¿no? Que he vacunado ya un montón de alemanes, y en estos alemanes que tienen poca heterogeneidad genética, ¿no? En esos, la vacuna ha tenido una efectividad del 95%. La pregunta es, ¿será que esa vacuna en concreto, tiene la misma efectividad en alguien de Nigeria? ¿Será? ¿No? Esa es la cuestión. O sea, que una persona sea mestiza es una ventaja genética. Va a poder reconocer los antígenos que reconoce papá y los que reconoce mamá. Y de hecho, si yo hiciera la investigación de la vacuna, ¿no? Yo cuantificara la respuesta a la vacuna en una serie de mestizos, esto me permitiría tener un mucho mejor reflejo de cuál es el alcance de la vacuna. Porque lo que puede ocurrir es que yo tenga una vacuna que la estoy probando en estos arios hiperbóreos de sangre azul, descendientes del mismísimo Heinrich Himmler, y me resulta que no, la vacuna no funciona en ellos y es descartada de la investigación cuando resulta que funciona perfectamente en todas las demás personas. Pero he probado la vacuna en una población que por su HLA justo no reconoce ese antígeno y viceversa. Puede ocurrir que yo vea, no, pues esta vacuna funciona de mil maravillas en esta población aria y resulta que no funciona para población de India o de China. Y bueno, ya se nos da cuenta de que todos los chinos se parecen bastante, ¿no? ¿No? También a nivel de HLA se parecen bastante. De hecho, ¿no? Si tienen curiosidad al respecto y quieren saber dónde hay más diversidad genética y dónde menos, ya les cuento. El país con menos diversidad genética del mundo se llama Bolivia. ¿En serio? ¿Por qué? Porque o sea, si sacamos en promedio, o sea, ya me van a decir que hay 30 y tantas lenguas indígenas. No, 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 no. O sea, hagamos un análisis de paternidad. La mayor parte de la población de Bolivia es descendiente de un puñado de españoles que han engendrado con las indígenas supervivientes a todas las cosas que pasaron en tiempos de la colonia. Fin de la lista. Es decir, que aunque haya bastante diversidad matrilineal, que no es tampoco el caso, ¿no? No había tampoco tantas mujeres, ¿no? La cantidad de varones de cuya descendencia podemos saludar y hablar con ellos el día de hoy era muy pequeñita, ha habido un cuello de botella. Entonces, de verdad, bueno, no digo que no haya ninguna diversidad genética, digo que la diversidad genética
de la población boliviana es la más estrecha que hay en el mundo, ¿no? O sea, no se parece en nada a la diversidad genética de Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde encontramos justamente mestizajes entre alemanes del sur que se han mezclado con los indios guaraníes de la zona, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de verdad, pues un mestizaje muy florido. Sino que aquí básicamente, pues, no hay tanta diversidad de apellidos, por ejemplo. ¿No? Ustedes ya se saben casi seguramente la mayor parte de apellidos indígenas. O sea, ¿no? Toda la gente todos son primos, ¿ya? ¿No? Todos son descendientes de un puñadito de gente hace unos 300 años y punto. Bien, ¿y cuál es el país con mayor diversidad genética del mundo? Etiopía. Ay, pero si casi todos son negros. Ya, pero es que ser negro es simplemente un color de piel. Pero cuando hablo de diversidad genética me refiero a toda la diversidad genética, ¿no? O sea, ser alto, pequeño, ser musculoso, ser más bien con poco músculo, la diversidad de distintas enzimas del cuerpo, la diversidad de distintas variantes de hemoglobina, de grupos sanguíneos, etcétera. O sea, que tenemos tantos genes con tanta diversidad. Entonces, bueno, eso básicamente apunta a que de verdad en África estaba la cuna de la humanidad, ¿no? Es donde hay más diversidad de distintos seres humanos que tienen una característica en común, tienen piel oscura. Fuera de eso, ahí se encuentran los zulúes de 2,15 m y los pigmeos de 1,40 m, ¿no? O sea, de verdad ahí hay mucha diversidad genética. Así que los mulatos, de hecho, tienen mucha más probabilidad de ser la gente más diversa que se tiene, porque tienes un sustrato de las personas que tienen más diversidad genética junto con otra raza que no tiene nada que ver con ellos. Listo. Pero ahora que ya he defendido mi postura anti supremacista racial, ¿no? O algo así, vamos a hablar de si de verdad yo puedo generalizar. No sé, pues, este maquillaje le ha sentado muy bien a todas las chicas del estudio y todas las chicas del estudio tenían la misma cara alargada, con ojos azules y eran rubias, ¿no? Y viendo este set de maquillaje, ¿no? Pensado para chicas blancas, rubias, de ojos azules, a Latinoamérica. ¿Creen de verdad que se va a tener el mismo éxito, que la estética de ese maquillaje se va a comparar en la mayor parte de la población latinoamericana en un maquillaje que ha sido probado solamente en chicas rubias de ojos azules? No me vayan a decir que sí. ¿Ya lo han pillado? No, Bien. Ah, ya se han dado cuenta entonces. Si yo tengo un set de maquillaje, ¿no? Ya se han dado cuenta, ¿no? De que hay sets de maquillaje, ¿no? Esto es para las pieles bronceadas, esto es para las pieles blancas, etcétera. Si yo he probado el set de maquillaje solo en personas blancas, esto no es un factor predictivo para ver qué va a pasar con ese maquillaje en pieles morenas. Listo, así, muy fácil. Si yo he probado la efectividad de una vacuna en personas que tienen un HLA alemán, todos uniformes, esto no significa que esto vaya a ser correctamente reconocido por las personas de otros sustratos genéticos. He dicho, ya está, muy sencillo. ¿Más dudas? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Eh, la porción del epítopo que va a ser reconocida por el anticuerpo, ¿es en sí el residuo de proteínas de un antígeno o forma el epítopo un residuo de proteínas para encajar con el anticuerpo? ¿Qué mal debo explicar
que te has hecho pues un rollo. A ver, la proteína, así como nace la proteína, ¿no? Tiene una forma, pero la molécula de anticuerpo no se puede unir indiscriminadamente a cualquier parte de la proteína, ¿no? Se une a ciertas regiones de la proteína que justamente por su forma, por sus características electrostáticas y distintas cosas, que no tenga homología con las proteínas propias y demás, ¿no? Se va a unir con esas zonas al anticuerpo. Esa zona de la proteína que se une al anticuerpo, ¿no? La zona del antígeno que se une al anticuerpo se llama epítopo. Ya está, ¿no? Entonces, la zona del antígeno que se une al anticuerpo se llama epítopo. Es la única explicación, ¿no? Es lo más sencillo. No hay más vueltas alrededor de esto. Ya, doctor, gracias. Muy bien. Aquí tenemos unos anticuerpos unidos a unas moléculas, ¿no? Una del VIH y otra de la gripe. Y podemos ver, ¿no? Los anticuerpos en colores y podemos ver estas bolitas azules que corresponden con moléculas de azúcares, ¿no? Entonces, cuando tenemos un azúcar pegado a una proteína, estamos hablando de una glucoproteína, ¿no? La mayor parte de las proteínas del organismo son glucoproteínas. Bien, puede ocurrir, ¿no? De hecho, es lo que generalmente ocurre, que aún conservando una misma secuencia de aminoácidos, pueda tener distintas moléculas de azúcares pegadas a la superficie de una proteína. Como el anticuerpo se va a unir a la proteína tal cual, ¿no? O sea, no es que venga el anticuerpo y le pode los azúcares que tenga colados a la superficie, sino que se tiene que unir con azúcares y todo. Nada más modificando los azúcares que se encuentran presentes en la superficie, puedo variar completamente la capacidad de unirse a un anticuerpo. Y esta es la estrategia principal que tienen virus como el de la gripe o el virus de la inmunodeficiencia humana, entre otros, para poder eludir la respuesta de anticuerpos, ¿no? El anticuerpo va a venir a pegarse a la superficie y basta con haber cambiado un solo residuo de aminoácido para que los azúcares que se pegaban a ese residuo sean completamente distintos y listo. Se fregó completamente la capacidad de unirse al epítopo, ¿no? Si el epítopo era en parte un residuo de azúcar, que es muy frecuente que esto pase, si ya no está el azúcar, pues ya no hay nada. Y es muy fácil, es demasiado fácil poder cambiar los azúcares que están pegados a la superficie, porque la glicosilación de las proteínas suele ser específica para ciertos residuos de aminoácidos. Así que basta que cambie dentro de toda la estructura del epítopo un único aminoácido, si ese aminoácido se pegaba a un azúcar, para que ya sea irreconocible la molécula. Bueno, aquí les muestra las características, aparte de la forma, ¿no? Del encaje espacial, ¿no? Del molde que haga el antígeno con el anticuerpo. Tenemos aquí otras cosas que permiten la unión de antígeno y anticuerpo. Básicamente, podemos ver aquí los puentes de hidrógeno, ¿no? Ustedes ya conocen de bioquímica seguramente, ¿no? Los puentes de hidrógeno, la unión, ¿no? Los enlaces salinos, ¿no? O sea, cuando existe carga eléctrica distinta, específica, ¿no? Entre, por ejemplo, un grupo carboxilo terminal y un grupo amino terminal del otro lado. Los enlaces hidrófobos, ¿no? Que no son otra cosa que masas de moléculas hidrofóbicas
que hacen como burbujas, ¿no? Si yo tengo muchas moléculas hidrofóbicas, ocurre pues como cuando agitan aceite en agua, ¿no? El agua y el aceite realmente pues al final no se mezclan, sino que se forman como gotitas de aceite dentro del agua que finalmente van saliendo a la superficie. ¿Por qué? Porque por la tensión superficial del agua, las moléculas de agua siempre quieren estar juntas. Entonces, estas moléculas hidrofóbicas son repelidas por todos los lados, forzando a que se mantengan juntas, ¿no? Es un enlace hidrófobo. Y tan sencillo, ¿no? Las cargas electrostáticas del conjunto global de la molécula. Así que si yo tengo una molécula que es perfectamente molde de la otra, ¿no? Y se unen, pero ambas moléculas tienen en esa cara gran cantidad de cargas negativas, muy probablemente igual no se unan. Igual que no se pueden unir dos imanes planos, por más que puedan tener buen contacto de superficies, entre sí debido al rechazo de su polaridad magnética. Y por el contrario, tener eh, complementariedad de carga eléctrica es un buen aliciente para facilitar la unión que pueda tener el antígeno con el anticuerpo, aun cuando el encaje entre las piezas no sea perfecto, ¿no? Por eso un imán es capaz de poder pegarse a un tornillo, ¿no? Por cualquiera de los lados, porque tiene atracción, por más que no encaje una pieza con la otra. ¿No? Y aquí, bueno, no les voy a hablar del concepto de qué es la entalpía de fusión, ¿no? No. Es que en serio, en el libro van a encontrarse con termodinámica de la unión antígeno-anticuerpo. No se traumaticen con eso. Yo sé que si hubieran querido saber mucho más de termodinámica, ahora mismo estarían pues pasando sus clases de mecánica de fluidos en ingeniería civil, ¿no? Así que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Básicamente, que la unión que se tiene entre el antígeno y el anticuerpo, aquí estamos viendo el epítopo y el parátopo, ¿no? Estamos viendo el epítopo de la lisosima del huevo de gallina a la derecha y estamos viendo el parátopo, o sea, la parte del anticuerpo que se une a este epítopo en el lado izquierdo. Podemos ver que la unión que tiene cada uno de los distintos residuos de aminoácido no representa la misma fuerza. Es decir, que hay partes, ¿no?, que están más coladas entre el antígeno y el anticuerpo que otras, ¿no? No es que estén unidas de forma completamente uniforme. Entonces, lo que les muestra esta entalpía, ¿no? Pueden ver en el lado izquierdo que hay un residuo en rojo, ¿no? La tirosina 101 de este aminoácido, ¿no? En rojo. Significa que esa molécula tiene una alta unión, necesitaría un alto calor para poder separarlo del antígeno. Entonces, si yo hago una molécula de anticuerpo, ¿no? Esta molécula de anticuerpo tiene otro residuo de aminoácido que no sea esa tirosina, muy probablemente la afinidad, la capacidad de unión que tiene este anticuerpo va a ser bastante menor. Nótese, por ejemplo, ¿no? El rojo nos dice que tiene más de 4 kilocalorías mol y los azules tienen menos de 1 kilocalorías mol. Así que mínimamente esta tirosina roja tiene más de 4 veces más importancia en la unión del anticuerpo que cualquiera de estos otros residuos azules. Similarmente, podemos ver a la derecha, ¿no?, que si hiciéramos cambios de aminoácido en la molécula de la derecha,
Imagínense pues que hay una mutación del virus y esa mutación del virus afecta a alguno de estos azules. Pues el anticuerpo que había antes se va a unir tranquilo, ¿no? O sea, digamos, la mutación, ¿no? La variante británica, ¿no? La variante británica del coronavirus tiene una mutación que facilita la unión al receptor ACE2, ¿no? Eso hace que sea más contagioso, pero en la unión con el anticuerpo, básicamente representa como uno de estos puntos azules para unirse con el anticuerpo. Resultado, aunque es más contagioso y todo, es perfectamente reconocido por los mismos anticuerpos que reconocían a la variante común, con lo cual la vacuna es eficaz. Espero que mis ejemplos del coronavirus les sean útiles. Pero puede ocurrir también lo contrario. Ejemplo, variante P1, la variante de Manaus. La variante de Manaus escapa al 65% de los anticuerpos que habían sido producidos antes, ¿no? Ya se dan cuenta, ¿no? ¿Y en quiénes escapa a los anticuerpos? Escapa a los anticuerpos de la gente por cuyo HLA se produjeron anticuerpos que reconocían ciertos epítopos del virus, ¿no? Entonces, en esta variante de Manaus, los cambios de aminoácido no solamente han aumentado la capacidad de unión frente a la proteína ACE2, sino que además bloquean la capacidad de unión de los anticuerpos antiguos. Listo. Entonces, ¿no? Una mutación en un sentido u otro puede tener mucha diferencia. Y ahora las mutaciones que están ocurriendo en la India se ve que más o menos van por ahí. Entonces, esas diapositivas que estamos viendo son de utilidad sobre todo para gente que se dedica a la vacunología, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Se ha cambiado justo este aminoácido que era el gancho que permitía unirse. Justo ese se ha cambiado, listo, pues. Hay que hacer nueva vacuna, ¿no? Se fregó ya, ¿no? En cambio, si se friega uno de esos azulitos, ¿no? Que apenas participaba en aumentar la fuerza de la unión, no pasa nada. Bien, aquí estamos viendo otro concepto, es la densidad del epítopo. Yo tengo aquí un anticuerpo. Si los antígenos están separados mucho uno del otro, pueden ver como arriba, ¿no? Que el anticuerpo se va a unir con un brazo a uno y cuando se une a uno, ya no se une a otro. Sencillo, ¿no? Está muy lejos. Entonces, estos anticuerpos se van a unir nada más de uno en uno. Pero si los antígenos tienen la suficiente densidad, como abajo, los anticuerpos se van a unir con sus dos brazos. Esto aumenta mucho la fuerza de la unión, ¿no? Y eso se los explica aquí. La reacción antígeno-anticuerpo es reversible, ¿no? Es reversible. Esto significa que esta unión antígeno-anticuerpo se deshace espontáneamente y se puede volver a rehacer. Entonces, aquí pueden ver estas moléculas, ¿no? Que tienen dos epítopos, un epítopo cuadrado y un epítopo redondo. Cuando yo tengo la unión con una única molécula de anticuerpo, ¿no? Tengo una unión moderada, ¿no? Tanto arriba como abajo, y me muestra que cuando tengo anticuerpos contra los dos epítopos distintos, tengo una unión muy fuerte. ¿Por qué? Porque miren en la parte inferior, cuando yo tengo un solo puente de anticuerpos, a la primera que se separe el anticuerpo, ¿no? Se va a separar uno de los dos lados, porque es así, ¿no? Es una unión reversible. Se separó y se fue, ¿no? Listo. En cambio, si yo tengo a estas moléculas unidas a través de, en este caso, dos moléculas de anticuerpos distintas, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues se separó una, pero la otra no se separó. Entonces, como están al lado, nuevamente también la que se separó también se va a volver a unir. Y a lo mejor más tarde se separe la de abajo. Pero al estar afianzado con dos anticuerpos o más, esto permite
que haya una mucho más estable unión entre antígeno y anticuerpo. Y esto es lo que ocurre normalmente en vivo, ¿no? Cuando yo produzco anticuerpos contra todos los epítopos posibles del antígeno. Y de hecho, esto es una cosa que puede no ocurrir siempre con las vacunas, porque la vacuna puede que incluso me exponga únicamente un único epítopo que sea importante. Bien, entonces esto significa que la multivalencia de los anticuerpos, ¿no? O sea, que sean anticuerpos contra distintos epítopos, eso es la multivalencia, aumenta la estabilidad de la unión antígeno-anticuerpo. Aquí estamos viendo otra cosa, ¿no? Se llama la restricción por HLA. Recuerden que cuando existe la presentación del antígeno, el antígeno no es presentado solo, ¿no? Sino que es un trocito de antígeno que es presentado por una molécula de HLA. Así que el HLA forma parte de lo reconocido en la presentación del antígeno. Aquí, en este experimento, han infectado a un ratón, ¿no? Que tiene un HLA distinto, ¿no? Un HLA, no sé, turquesa, aqua, ¿no? O sea, HLA verde, ¿no? Con el virus de la coriomeningitis linfocítica murina. Bien, de este ratón yo saco sus células T citotóxicas y ahora miro que esta célula T citotóxica tiene la capacidad de matar a otras células verdes, ¿no? Que están infectadas con el virus, pero no es capaz de matar a las células azules. Y viceversa, ¿no? Este otro ratón, ¿no? Que es un ratón azul, digamos, ¿no? Con el HLA azul, o no, H2, ¿no? En los ratones, que es infectado con este virus va a hacer que el ratón produzca células T citotóxicas que van a ser capaces de destruir a las células azules, pero no a las verdes, ¿no? Bien, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues es muy sencillo. Imagínense que ambas moléculas de HLA están presentando lo mismo, ¿no? Están presentando exactamente lo mismo. Así que si la célula hablara, ¿no? Si la célula hablara, la célula está diciendo, pollo, pollo, aquí tenemos pollo, pollo, señor pollo, ¿no? Y entonces, ¿no? Esa célula, ¿no? Reconoce al pollo y cuando se encuentra con otra célula, ¿no? Que está diciendo pollo, pollo, va y lo compra, ¿verdad? ¿Me entendieron? Perfectamente, ¿no? Es una analogía un poco vaga, pero se dan cuenta. Pero ¿qué pasa si la célula T está paseando por ahí y se encuentra con una célula que le está diciendo, frango, frango, temos frango? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a comprar o O no? pasa de largo. Sí, ni se va a dar cuenta, ¿no? Frango no se parece nada a pollo. Si no saben qué es frango, no saben. Listo, ¿no? No saben. Entonces, igual, la célula que entiende que es frango, ¿no? Le dicen pollo, pollo, y va a dudar, ¿no? No, 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 esto no es, ¿no? ¿No? O sea, igual la célula se escandaliza, ¿no? Va y escucha, ¿no? ¿No? Carne de Perú, Perú, ¿no? Y está ahí, oh, oh no, caníbales, ¿no? Cuando el otro simplemente está vendiendo pavo. Entonces, ahí ya tenemos una cosa. El HLA es, en este sentido, como el idioma en el que habla la célula.
puede estar presentando exactamente el mismo antígeno, pero lo presenta distinto, ¿no? Es el contenedor con el que lo presenta es distinto, como si estuviera hablando en otro idioma. Entonces, como estamos aquí hablando de estos ratones pura sangre, ¿no? Ratones que tienen un solo tipo de H2, ¿no? Porque son estos ratones con 20 generaciones de consanguinidad. Entonces, directamente, sus células sí o sí solamente hablan un solo idioma. Pero aquí les muestra cómo esta célula T que reconoce a la ovalbúmina presentada a través del H2AB, reconoce pues la, la ovalbúmina presentada por células AB, pero no reconoce las K. Pero si yo transfecto el gen, ¿no? O sea, le pongo el gen B a esta célula K, o sea, le enseño a hablar en otro idioma, básicamente, ahora sí va a haber reconocimiento. Bien, ahora aquí se pone más interesante, ¿no? Aquí les muestro un experimento donde pongo células T citotóxicas en contra de células infectadas con influenza. Y miro el porcentaje de lisis que hay, ¿no? Entonces, veo que si no dejo una hora ahí las células, ¿no? Un 20% aparecen muertas, ¿no? De células infectadas por el virus. Pero miren lo que pasa abajo. He colocado péptidos, ¿no? He colocado unos fragmentos de unos cuantos aminoácidos a células sanas, ¿no? Células que no están infectadas por el virus. Nada más he mezclado estos péptidos del virus, ¿no? Esos péptidos, ¿no? que corresponden, ¿no? con ciertas secuencias del virus, a las células control sanitas. ¿Y qué pasa? Pues que algunas secuencias de aminoácidos son incluso capaces de ocasionar más mortalidad, ¿no? Más lisis por parte de las células citotóxicas que incluso la infección misma. ¿Qué significa esto? Bueno, que incluso fragmentos de péptidos que se encuentran en medio de la cadena de aminoácidos, ¿no? En medio de toda la proteína, van a ser capaces de hacer van a ser capaces de permitir la especificidad de las células citotóxicas, ya que ya saben que las células T reconocen fragmentos de péptidos, ¿no? Y cualquier fragmento de péptido, no como en el caso de los anticuerpos, que solamente pueden tocar lo que está en la superficie de la célula, sino que cuando hablamos de célula T, estamos hablando de que puede ser reconocido cualquier fragmento. Pero no solo eso, sino que también podemos simular, ¿no? Podemos simular la infección nada más poniendo los péptidos. O sea, si yo me encuentro con ciertos péptidos, estos péptidos van a ser capaces de unirse al HLA de clase 1 que se encuentre en la superficie de estas células que estaban sanas. Y cuando venga la célula T citotóxica, no va a saber, no puede reconocer si es que la célula de verdad está infectada con el virus y por eso presentó el péptido en la superficie, o si más bien la célula ha sido, por así decir, pintada, ¿no? Ha sido marcada con los péptidos de forma artificial, la célula es sana por dentro, pero tiene estos inocentes restos de aminoácidos en la superficie, ocasionándole la muerte. Se darán cuenta de que esto tiene distintas utilidades. Básicamente le pueden encontrar dos. Uno, si yo ya sé que tengo anticuerpos contra algo o yo ya tengo células T citotóxicas contra algo, entonces puedo introducir ese algo dentro del cuerpo para poder marcar a las células que puedan unirse a esto y destruirlas, ¿no? Eso se podría usar para células tumorales que tengan algún receptor
celular específico. Y dos, también puedo generar tolerancia inmunológica, porque puede ocurrir que a través de la sobreestimulación con el antígeno pueda generar variantes tolerantes y colocando estos péptidos genere, ¿no?, una sobrecarga de presentación y por sobreestimulación ocasione la destrucción de las células que se hayan estimulado. Estas cosas ya las veremos más adelante. Pero básicamente lo que les muestra aquí es que lo que determina la capacidad citotóxica no es que la célula esté infectada, sino que simplemente se presente ciertos fragmentos de péptidos que pueden además corresponder con cualquier parte de la secuencia del virus. Muy bien. Entonces, hoy lo dejamos aquí, ¿no?, para no aburrirlos más. Luego ya vamos a hablar de cómo ocurre la presentación, ¿no? O sea, nos quedamos en esta diapositiva, justo a la mitad. En esta diapositiva podemos encontrar cómo ocurre normalmente la presentación a través de las moléculas de clase 1 y a través de las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Bien. Entonces, la próxima clase terminamos este tema, ¿no? Ya va a ser más fácil terminar, no vamos a tener que explicar tanto preámbulo. Y vamos a continuar con el tema de activación de los linfocitos, ¿no? Activación de los linfocitos, ¿no? Cada vez se va a poner más interesante la asignatura, ¿no? Algunas cosas más complejas, pero cada vez se van a dar cuenta, pues, de que es menos aburrida. Bien, hasta el momento tienen dudas, preguntas, comentarios, quieren saber si tienen que vacunar. Dime. Respecto a lo que dijo que mientras, o sea, puso el ejemplo de las vacunas y dijo que si es solo un fragmento de un virus o solo es un péptido, solo presentaría pocos epítopos. Entonces, mi pregunta es, ¿una vacuna sería más efectiva si es con un virus inactivado o un virus muerto? Porque tendría casi todos sus epítopos presentes y el cuerpo podría generar mejor respuesta. A veces sí, no siempre. Esto lo vamos a ver en algunos otros casos, ¿no? Creo que este mismo capítulo, no, es en regulación de la respuesta inmune donde sale esto. Muchas veces se producen anticuerpos inútiles. Ejemplo clásico, el dengue. ¿Cuántos se han puesto la vacuna contra dengue? No hay, ¿verdad? Y eso que el dengue sí produce inmunidad, pero produce una inmunidad solamente por un cierto tiempo. Suele producir inmunidad por 1 o 2 años contra la variante de dengue que se enfermó. Hay 4 variantes de dengue, ¿no? 4 cepas. Pero ¿qué pasa cuando una persona se enferma por segunda, por tercera vez de dengue? Tiene más bien más riesgo de tener una forma grave de enfermedad, ¿no? A esto se le llama, ¿no?, un fenómeno de mejoramiento inducido por anticuerpos, ¿no? Claro, no mejoramiento para el paciente, sino mejoramiento de la capacidad infectiva del virus. Así que muchas veces lo que pasa es que gran parte del virus es como un señuelo. Producir anticuerpos contra estas partes del virus a veces puede distraer la respuesta inmunológica, impidiendo que la respuesta inmunológica se centre en lo que realmente es importante. Eso. Así que es para decidir, ¿no? Eso es un trabajo. Si es conveniente producir anticuerpos contra todo el virus, por ejemplo, o si más bien lo conveniente es seleccionar una parte del virus que es la importante
para la producción de anticuerpos. Nótese, por ejemplo, el caso del coronavirus. Básicamente todos los estudios se han centrado en anticuerpos contra la proteína S para que no pueda unirse al receptor de la célula. Entonces depende mucho del microorganismo o de su capacidad infectiva. Sí, ¿no? O sea, las decisiones se toman microorganismo por microorganismo. Gracias, Doc. No hay por qué. ¿Alguna cosa más o nos vamos despidiendo? Muy bien, pues que tengan un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar la semana entrante. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta la próxima semana.